verte. Gastón, Viridiana, buenos días. Igual un gusto, como siempre, estar acá. Oye, adelantábamos en la mañana que el inquisidor en jefe en la región, Diego de Landa, organizó algo allá esta es lo que se llama la fe de Maní. Auto de fe. ¿Qué es auto de fe de Maní? Porque además hasta uno entiende que es un acto, algo pasó. Claro, a veces lo confunde como el acto de fe de Maní, pero es el auto. El auto de fe es un mecanismo de la Inquisición española, o sea, es una institución que viene desde la época medieval, Inquisición española, donde el objetivo es mostrar a la sociedad a los culpables de ciertos actos, llámese de que si era judío, llámese si era estaba haciendo brujería, llámese si había cometido alguna falta contra la fe católica. Recuerden que la Inquisición era para proteger la fe católica. Uh-huh. Entonces, el auto de fe es un mecanismo donde se le presenta al público a los que ya se les juzgó, ya se les encontró culpable, y en este caso se leen las sentencias, o sea, el castigo, o sea, todo es público. Por ese es el auto de fe. Este es el auto de fe. No sabía. Y aquí en Yucatán, en 1562, siendo Diego de Landa, aquel que escribió la relación de las cosas de Yucatán, siendo él el jefe de los franciscanos, los únicos religiosos que había en Yucatán en ese momento eran franciscanos, no había ninguna otra orden religiosa, no había obispo en ese momento, o sea, la máxima autoridad religiosa era Diego de Landa. Él decide hacer un auto de fe. Para empezar, él empieza. ¿Qué es lo que pasa? Cuando llegan, estamos hablando de 1562, 20 años después de la fundación de Mérida. Sí, claro. O sea, recordemos que los españoles vienen acá con la obligación de difundir la fe católica. 41 años después de la caída de Tenochtitlan. Exactamente, es 41 años. Entonces se empiezan a propagar, se crean los conventos, se crea, por ejemplo, el convento de Maní, el convento de Izamal, por ejemplo, los de Mérida. Y se empiezan. ¿Cuáles fueron primeros? ¿Empiezan por dónde? En Mérida. En Mérida empiezan, exactamente. Y después se empiezan a expandir conforme van creciendo. Se empiezan. La ruta de los conventos es muy, muy bonita. Si alguna día tienen la oportunidad, llega hasta los de la costa, por ejemplo, Tzitzantún. Entonces, pero regresemos a Diego de Landa. Él lo que hace, se dan cuenta que aparecen idolatrías. Dicen, oigan, aparecieron estos ídolos de piedra. Más que nada, la gente espera ver los grandes mascarones, espera ver las grandes, por ejemplo, la piedra del sol de los aztecas. Y la realidad es que empiezan a aparecer ídolos de piedra, ídolos de madera. Y dice, bueno, ¿de dónde salen? Y se empiezan los procesos de Inquisición. Empiezan a averiguar especialmente con los nobles mayas, o sea, los caciques. Bueno, ¿qué pasó? Y empiezan a aparecer más ídolos y más ídolos y más ídolos, o sea, estos de piedra, de barro, empiezan a hacerse juicios. ¿Sabemos quiénes eran esos ídolos de piedra? No te describen, que nada más figuras. Te dicen caras de piedras, te dicen de madera. Incluso hay que decir la realidad, cuando uno lee los juicios, porque están todos los juicios que se hicieron, están, o sea, documentados en el Archivo General de Indias, ya están transcritos en libros. También hay que hacer un comentario. Muchos dicen que cómo funciona el proceso de Inquisición. Yo te detengo en la cárcel un mes, o sea, en un espacio pequeño con otros 50 reos, o sea, lo único que quieres es salir de allá. Sí, claro. Y te preguntan, ¿y dónde están los ídolos? ¿Y tienes más? Y entonces lo que dicen los juicios es que incluso parecían que se acababan de hacer estos ídolos, o sea, estos de barro, de piedra, iban a donde recordaban que los tenían sus antecesores y los traían de aquí para mostrar. Entonces, ya que se dan cuenta estas de piedra, de madera, pues Diego de Landa dice, sí, es un proceso muy grande, encuentra culpables y vamos a hacer un auto de fe. Vamos a terminar este proceso de Inquisición mostrando las sentencias, mostrando un castigo excepcional, y se hace en Maní. De hecho, ya apareció el lugar donde se sabe investigación. ¿Ya se sabe dónde fue? Investigaciones del doctor John Chuchak. Ya un investigador reconocido sobre estos temas, él haciendo excavaciones con arqueólogos, ya se encontró ahí cerquita al lado del convento, en esa zona ya se hicieron excavaciones y se encontraron no solo restos de mucha de quema, cenizas, ya lo han encontrado. De hecho, van a publicar un libro pronto, les voy a avisar. ¿Sí? Van a publicar un libro pronto sobre todo lo que tiene que ser Diego de Landa. Ahora, se realiza este auto de fe, donde básicamente cuáles fueron los castigos, ¿no? Se dice, te vas a usar, en la Inquisición se usaba los sanbenitos, una especie de túnicas. Si vieron la letra escarlata, más o menos, tienen como algo para que la gente vea que cometió alguna infracción. Muchos meses de cárceles, trajeron a muchos caciques mayas de la zona aquí a Mérida, azotes
públicos se dieron. O sea, fue todo un espectáculo y lo más esto importante... fue en castigo por adoración a Exactamente. a otras figuras. Sí. Porque cometieron... Que a mí me parece sí, eran costumbres de la época, sí, ¿no? Sí. Y lo más importante, ahí es donde la leyenda dice que se quemaron todas las bibliotecas mayas, todos los códices, todo eso. La realidad es que la única fuente que tenemos, que es incluso después de 4 siglos, de 3 siglos se descubrió esta fuente, nos dice que lo máximo que sabemos es que se quemaron 27 rollos, muy valiosos 27 rollos, códices, podríamos ser como códices. Claro. Pero la realidad es que cuando uno lee los juicios, que esto igual un investigador, el doctor Pedro Miranda Ojeda de la UADY lo ha reseñado, uno lee los juicios y no aparecen documentos, no aparecen, sí aparecen, les digo, muchos esculturas de piedra, claro, de madera, no aparecen los documentos. Entonces aquí ahí tenemos que irnos a las fuentes. Lo único que sabemos, porque Diego de Landa lo dice en su libro, es que quemaron documentos que porque tenían herejías, tenían cosas, pero la cantidad real de cuántos documentos, yo he visto, incluso he ido a algunos lugares donde te ponen la gran quema de las bibliotecas mayas, miles de documentos se quemaron, eso es una leyenda. ¿De dónde? Sí, claro. No tenemos ese dato a ciencia cierta, ¿no? Y te digo, en los juicios lo más que aparece. ¿Y de dónde salió la creencia de que así fue? Bueno, precisamente el doctor Miranda Ojeda lo relaciona en un libro que se publica en 1842 por don Eligio Ancona, el gran historiador yucateco. Él retoma unos documentos, pero hasta él te lo dice. Esto me lo pasó el que era obispo, Esteves Ugarte. Aquí está, y no tengo otra autoridad, y lo presento. Una relación de los documentos. No sabemos de dónde apareció, ese es el punto, no sabemos, por eso es una leyenda. Y en ese libro, en 1842... 300 años después del auto de fe de Maní, lo máximo que tenemos son 27 rollos. Digo, muy valiosos, 27 códices. Claro, pero no el incendio de una biblioteca entera como no me lo todos imaginaba, los documentos, ¿no?, que sí, tenían, claro. Exactamente. Ahí viene el auto de fe de Maní, esa leyenda que se ha generado. Igual otra leyenda que se tiene es que Diego de Landa se arrepintió tanto de todo lo que quemó, que después hizo el libro La relación de las cosas de Yucatán. También eso sí es, o sea, sí, no se arrepintió, podemos decirlo, una mentira, porque él después regresa, 10 años después regresa como obispo. ¿Y qué crees? Él vuelve a hacer otro auto de fe, vuelve contra las idolatrías, porque es su manera, él era un franciscano, entonces eso de que se arrepintió por todo lo que quemó, no, o sea, no se arrepintió, él siguió haciendo lo suyo. A él se le recuerda por 2 cosas, su lucha contra la idolatría, sí, por el auto de fe, que de hecho sí fue un poquito, después las autoridades de la época dicen sí se le pasó la mano por la cantidad de juicios. Es que los juicios de Inquisición es, si tú metes a uno va a denunciar a 10, y si ese 10 va a denunciar a otros 10, entonces se vuelve... Era una desgracia. Cuando te des cuenta todo Yucatán está metido allá involucrado, entonces sí se le salió de control. Entonces a él se le recuerda por 2 cosas, por sus luchas contra las idolatrías, pero también por la defensa de los mayas contra los encomenderos. Son las 2 cosas, pero... a la luz pública, más por la destrucción de los supuestos malo, códices, ¿no? Exactamente. ¿Héroe o villano? Yo creo que todos en la historia tenemos luces y sombras. Esa es la cuestión. En la historia no podemos decir quién fue el bueno, quién fue el malo. Dependiendo el momento y el lugar, en todos los personajes vamos a encontrar luces y sombras. Sobre todo, todavía la semana pasada estaba leyendo uno de los padres fundadores de Estados Unidos, Thomas Jefferson, de la libertad y todo, pero que era esclavista, tenía esclavos. Sí, entonces... Claro. No, unas cosas no demeritan lo bueno que hizo, ¿no? Exacto. Así en la historia ya decimos, es luces y sombras. Depende qué quieras buscar en ese momento. Y también depende quién ganó, ¿no? Claro. Porque eso es lo que te llegó, ¿no? Al final, pues, escriben los que ganan, ¿no? Sí, y aquí como te digo, o sea, lo único que sabemos de él, porque lo dice él en su libro, porque lo dicen otros que vivieron con él, se quemaron documentos, dicen, de la Antiguaya Yucateca, o sea, documentos precolombinos, prehispánicos, todo eso, pero no sabemos qué tanto se pudo haber quemado en ese momento. Recordemos que la sociedad maya en ese momento, estábamos en el periodo ya o sea, ya no era la sociedad maya del clásico, de las grandes pirámides, claro, ya era una sociedad, no voy a decir en decadencia, pero ya no tenía el esplendor ni cultural ni religioso. Y no se tiene registros de, sí, es que ahí había una, le voy a mal llamar porque no debieron hacer, no sé cómo se llamaran, pero de una biblioteca donde se guardaban todos los volúmenes escritos por los grandes tiempos de los mayas, pues no hay absolutamente
absolutamente nada que te diga dónde los tenían guardados ni nada. Sí, exacto. A diferencia, por ejemplo, de los aztecas, que ellos sí, Cortés los encontró en su esplendor, en pleno momento de esplendor. Pero esas son las leyendas que siguen este personaje. Pues interesante, porque además Diego de Landa, pues sí, siempre muy relacionado con nosotros, ¿no? Sí, y de hecho en todas las imágenes pueden ver, se le representa quemando cosas sí, a él por este auto de fe. Sí, claro, se quedó como con esa etiqueta, ¿no? Exactamente. Diego de Landa quema. Punto. Y hágale como quiera. Oye, Jorge, pues muchísimas gracias como siempre. No, al contrario, gracias a ustedes. Un gusto como siempre. Ahí lo tienen, nada más para que aprendamos algo nuevo y esta verdad de Diego de Landa. Tu respuesta a la pregunta del día. Sí. Si hoy fueras lo que querías ser de niño, ¿a qué te estarías dedicando? Pues yo de chico quería ser doctor, ¿eh? Hasta tenía los juegos de doctor y todo. Sí, mucha gente quería ser doctor. Sí, eso veo. Hemos recibido mucho esa respuesta. O sea, yo recuerdo que tenía y todo siempre así, que tu estetoscopio, tu martillo. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, pues que no era mi vocación el ser doctor. Pero sí yo recuerdo, y yo creo que también como profesiones, cuando quieres regalar un juguete o algo, o sea, ¿qué vas a regalar? Te regalo tu kit de historiador, tu kit de abogado. Sí, o sea, ¿qué tiene? Tu mazo, ¿no? Tu mazo y un libro. O sea, una toga. En cambio, el doctor es más, se presta más a jugar. Bombero, doctor, bombero, piloto, policía. Policía. Exactamente. Bueno. Policía, sí, eso nunca me pasó por la cabeza a mí, fíjate. Vámonos a hacer una breve pausa, Jorge. Muchísimas gracias. A ustedes. Oiga, ahí venimos, no tardamos y ahorita regresando leemos algunos mensajes de gente que nos dice también igual que Jorge lo que hubiera querido ser.